¿Sabes? Yo soy Jair Gamboa y voy a hablar sobre el caso de Carla Contigo. El caso de Carla Contigo es emblemático y muy relevante, ya que toca tres aspectos importantes, que es la perspectiva de género, los derechos humanos y la dignidad humana. Esto es con base en cómo se analizó el caso y, de hecho, justamente la base como los jueces y las autoridades violentaron los derechos humanos, la dignidad humana y la perspectiva de género, es como justo este caso es tan emblemático, ya que las autoridades no llevan a cabo las acciones necesarias para proteger a la víctima, ni tampoco a sus familiares. Nunca se llevó un análisis a profundidad de qué es lo que había pasado en los sucesos, y tampoco los jueces en ninguna instancia tampoco hicieron un análisis con perspectiva de género, lo cual violentó directamente los derechos humanos de las personas, más específicamente los que vamos a ver más adelante, pero eran los derechos humanos pues, de la verdad, de derecho a la verdad o al debido proceso. ¿Cuáles fueron en sí las fallas de las autoridades? Primeramente, estuvo que cuando pasó los sucesos y falleció la víctima, a los familiares nunca se les reconoció como como víctimas también del asesinato. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente la pérdida de un familiar les afecta, y el querer que incluirles dentro del caso o mínimo proveerles información nunca sucedió. Las autoridades nunca decidieron apoyarles y nunca decidieron darles como este enlace hacia el caso, por lo que siempre estuvieron excluyendo a la familia, y lo cual fue una de las fallas directas que tuvo la autoridad. La segunda fue que nunca investigaron a profundidad los hechos. Se basaron con los primeros indicios que había de que era un accidente. Sin embargo, nunca se buscó a profundidad si había una persona que pudo haber instigado la muerte o las heridas que había tenido la víctima. El tercero es no usar la perspectiva de género. Como ya se mencionó anteriormente, los jueces nunca decidieron a tomar en cuenta cómo, por ser mujer, y cómo la disparidad de género que hay dentro de México pudo haber afectado y, de hecho, influenciado a que estos sucesos hubieran aparecido. Y por último, pues fue designar el delito como homicidio culposo. Creo que esa fue la mayor falla de las autoridades. ¿Por qué? Porque con base en la poca investigación que tenían, en las pocas pruebas que recabaron, y sin querer involucrar a los familiares, pues decidieron pues tomar la vía corta y decidir que fue un homicidio culposo, a pesar de que hubiera muchas o- otras pruebas que decían lo contrario. Y en sí, los derechos humanos que considero que fueron más violentados fue el derecho de acceso a la justicia. Nunca se dio pues, acceso a la justicia directamente a los familiares ni a la víctima, porque nunca les dejaron ni siquiera tener participación dentro de este proceso, y nunca se les permitió comentar como cuáles eran, o sea, cuáles posibles hechos deberían de estar tomando en cuenta las autoridades. Y también el derecho a la reparación, porque al final, a pesar de que ya se haya dictado una sentencia, realmente nunca se atrapó pues, a su jefe, que fue el asesino, y tampoco se les apoyó directamente a los familiares hasta que llegó a la Suprema Corte y les dio la razón. Pero realmente, durante todo el proceso que llevaron a cabo, fueron violentados esos dos derechos. Y bueno, cómo se dictó que deberían de repararse los derechos? Primeramente, y más importante, es aplicar perspectiva de género. Es indispensable tomar en cuenta en esos casos cómo la perspectiva de género y cómo estas relaciones de poder existentes afectan a la víctima. Y no solo afectan a la víctima, sino que hacen que sucedan este tipo pues, de problemas. El segundo es investigar a profundidad el caso. Si las autoridades hubieran realmente investigado las heridas que tenía la víctima, o ido más a profundidad dentro del chequeo del cuerpo, hubieran dado cuenta que justamente no se trataba de un homicidio culposo, sino de un feminicidio. Y bueno, pues justo faltó esta investigación, y lo cual también de que pues afectó. Luego está de que informar a las víctimas sobre avances. Otra reparación que deberían de haber llevado a cabo a las autoridades es bueno, es tener que avisar a los familiares sobre los avances que se ha estado llevando a cabo, mantenerles al tanto de cómo está llevándose a cabo el proceso, porque ellos también tienen derecho a saber este tipo de cosas. Y por último, identificar conductas que pudieron causar su muerte. Es decir, previamente se tiene que hacer un análisis de cómo era su relación laboral con su jefe, si había problemas con él, o si había situaciones de riesgo que la pudieron haber llevado justo a este caso. Y pues por medio de esas cuatro tipos de reparaciones es que realmente se va a asegurar la protección de la víctima. Las medidas de no repetición del Estado, las cuales yo considero que deben ser importantes, es primeramente sancionar a las autoridades que han sido incompetentes dentro de este caso,
ya que si no hay una sanción directa, se demostrará como que las autoridades pueden seguir creando este tipo de escenarios o modificando pues, la realidad y sin ningún prejuicio. El segundo es justamente también capacitarles y mostrarles la importancia de qué es la perspectiva de género. Y por último, también tomar medidas de anticorrupción. Nunca se mencionó dentro del caso, pero es clara y evidente que durante todo el proceso hubo actos de corrupción pues, de parte de las autoridades al no querer investigar. Así que considero que también una parte importante es tomar en cuenta la corrupción que hay dentro del sistema y intentar combatirla. Y personalmente aprendí dentro del caso cómo en general se tiene que tomar en cuenta la perspectiva de género, cómo las relaciones de poder entre las personas y justamente dentro pues, de este tipo de casos es indispensable tomarlos en cuenta porque esto da- nos muestra cómo es que se puede desarrollar y cómo se puede resolver. Y por último también aprendí cómo este tipo de casos puede que sí se resuelvan y lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia, pero que al final no se resuelvan. O sea, de que en papel sí se puede haber de que obtenido justicia, pero al fin y al cabo la persona que es culpable sigue suelta. Así que en sí esos son como los aprendizajes que más me llevé del caso. Muchas gracias.